¿Sabe a quién tenemos en línea? Sí, claro. Alguien con Sí, quien un lujo. usted ha hablado muchas veces. Así es, sí. ¿Eh? Yo, Sí. yo, Un señor muy inteligente. personalmente no he hablado yo con él personalmente, pero Yo hice como una especie de máster con Durán Barba, que lo ya me tenemos en quitó línea. Ay, ya ya me le quitó spoileé, la perdón. incógnita de quién era nuestro invitado de hoy. Bueno, Le spoileé. ¿qué va a hacer? ¿Qué cosa esto? Perdón. ¿Cómo le va, Jaime? ¿Qué dice? Un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto Pablo, un gusto Laura, ¿cómo Lo están? que son Hola, las Jaime. mujeres en el poder, ¿vio? Cuando se empoderan. Pero es verdad, ojalá Jaime, yo hice fueran un mujeres máster. como estas las que están en el poder. Qué bien, Gracias. Jaime, muy bien. Quiere que le doy la razón, le doy la razón. Pero qué caballeros, muchas gracias. Pero yo digo que Sí, hice un máster con Jaime porque cuando hice el libro Macri hice una entrevista, pero literal, de 6 horas, divididas cada una en 3 horas, con Jaime Durán Barba en su casa y entendí toda su teoría. Bien. Sí, muchas gracias Laura, muchas gracias, sí, pero fue muy interesante la conversación y el libro que produjiste fue muy interesante. Jaime, Muchas gracias. Nos disponemos a charlar con usted sobre varios ítems, reconociendo un primer punto. ¿Tuvo algo que ver, mucho que ver en la llegada al poder de Guillermo Lasso en Ecuador? A partir de allí me gustaría al menos que nos diera una impresión de lo que está ocurriendo en el continente, ¿no? Teniendo en cuenta lo de El Salvador, Sí. la crisis en Colombia. Definitivamente la situación es extraña. Felizmente pudimos colaborar con Guillermo Lasso, que era un buen candidato que podía improvisar ese tipo de campaña, y ganamos en Ecuador de manera solvente, aunque iniciamos la carrera muy atrás. Pero el continente arde. Lo de Perú es absolutamente insólito. Yo seguí al detalle el debate entre Keiko Fujimori y Castillo, y honestamente nunca vi en América Latina, yo trabajo 40 años en esto, nunca vi un candidato como Castillo. O sea, sus propuestas son... A mí no me importa que alguien sea de izquierda, lo que me importa es que sea muy ignorante. Decir que no es posible que haya peruanos que vivan gratuitamente del Estado en las cárceles y que es necesario soltarlos a todos para que vayan a ganarse el pan con el sudor de la frente, es de chifladura. Claro, Si mañana usted suelta a todos los Claro. delincuentes de Perú, Claro. no se van a ganar el pan con el sudor de la frente, sino con la sangre del vecino. Claro, y eso no responde a una ideología. No se la puede encasillar en una concepción ideológica, sino casi en algo rayano con la locura misma, ¿no? Y con la ignorancia total, porque él lo que es un profesor rural de una zona muy alejada de Perú, que de pronto cobra notoriedad porque no se parece a los políticos, lo que es la reacción de la gente en contra de los políticos. Claro. Y votan por este señor porque se moviliza en caballo, porque tiene ese sombrero de paja y porque dice barbaridades. Explicó que la TAM es un monopolio y que hay que cerrarlo. Cuando el periodista le dijo, no es un monopolio porque compite con otras empresas, le dijo, no, usted no sabe la etimología. Mono es uno, polio es propietario. Toda empresa que tiene un propietario debe salir de Perú. Pero, Sí, ¿qué sí, es eso? Sí. Hay una desesperación que he notado porque Keiko Fujimori recupere terreno o se vea a Perú cayendo en un precipicio verdaderamente, ¿no? Es que es un precipicio. Mira, a mí me han llamado, he recibido las propuestas más raras de la vida económicamente, pero no puedo ir a Perú por distintas razones, no puedo improvisar una cosa, y no me siento a gusto tampoco con la campaña como está. No creo que esté ya hecho el triunfo del señor Castillo, pero de momento en las encuestas está a la cabeza. Jaime. Ahora, lo de Colombia sí. no tiene nombre, se incendia Colombia, una cosa espantosa. En Chile estamos ahorita haciendo alguna encuesta, viendo, hay también problemas. En Argentina yo no creo que las cosas puedan seguir así mucho tiempo. Hay en el mundo una sublevación de la gente
que se conecta directamente por la red y se moviliza. ¿Qué significa, Jaime? Perdón, Jaime. ¿Sí? ¿Qué significa Sí, que sí, las cosas, que no crees que las cosas puedan seguir así por mucho tiempo? ¿Qué significa eso que dijiste? Que desde hace rato en mis artículos en Perfil he dicho que se viene el caos. Es un tema que tiene que ver con la red. La red permite que la gente se comunique entre sí libremente, pasando por encima de partidos, instituciones, religiones, etcétera. Se forman estas sociedades horizontales, como las llaman, y puede pasar cualquier cosa. Yo he tenido mucha vinculación con Estados Unidos porque trabajo en una universidad de Washington. Nunca pensé en mi vida ver una escena como la toma del Capitolio. Nunca. Uh-huh. Uno dice, ¿y eso qué es? ¿Es un partido? No. ¿Es una ideología? No. ¿Qué es? Es un amontonamiento de grupos, los Q, los Proud Boys, un señor que estaba disfrazado de Batman, otro chiflado que estaba con un letrero diciendo las vidas de los negros nos importan, o sea, pertenecía a la otra manifestación, pero estaba ahí porque había caos. Se amontonan y se toman el Capitolio, ni más ni menos. Bueno, acá sucedió algo así, un movimiento que a mi criterio no fue suficientemente tratado, que es el de los padres defendiendo la presencialidad de los chicos en la escuela, ¿no? Que logró marcarle la cancha al presidente Alberto Fernández. Exacto. Pero ese tipo de movimientos van a seguir incrementándose en esta sociedad. Efectivamente, fue algo de los padres de familia, como fue en su momento la manifestación que exigía que se aclare el asesinato de Nisman. Yo estuve ahí en Buenos Aires. Uh-huh. ¿Quién organizó eso? ¿Qué partido? Ninguno. Uh-huh. Lo que gente pasa, que estaba indignada porque pensaba que pasaba algo raro. Lo que pasa, Jaime y Laura, digamos, simplemente analizando este repertorio que hemos puesto en el aire, ¿no? La gama de movilizados horizontalmente o de grupos autoconvocados puede ir desde genuinos grupos interesados o afectados por algún problema que logran la manera de autorrepresentarse, como lo que plantea Laura con los padres, y grupos chiflados, digamos, grupos absolutamente antisistema que de pronto pueden desafiar a toda la estructura, la arquitectura institucional de un país. Uh-huh. Es que es curioso esto. Por ejemplo, cuando se dio la gran movilización en Chile contra el presidente Piñera, empezó porque subieron el precio del subte. Sí. Ojo, subieron el precio del subte exceptuando de esa suba los estudiantes. Sin embargo, los estudiantes se levantaron. Derogaron la subida del subte y el movimiento siguió creciendo. Ahora, ¿qué pedían? Bueno, cualquier cosa, que se acabe la Constitución, que renuncie Piñera, que se acabe el mundo. Es esa la dinámica de estos movimientos. En el caso de Colombia, empezó porque Iván Duque hizo una reforma tributaria. La derogó. Sigue el movimiento a todo trapo. ¿Por qué? Porque ahí están unidos entre narcotraficantes que quieren controlar Medellín y el corredor de la droga del sur de Colombia, en la frontera con Ecuador, hasta distraídos y anarquistas y entusiastas, todo tipo de gentes, que por cualquier cosa se amontonan. Ahora, fíjense cómo esto no es solo ideológico. También lo de España es un golpe impresionante, pero esta vez contra la izquierda. Podemos es derrotado de una manera tan espectacular que su líder se retira de la política, porque hay una vuelta, en ese caso, hacia la derecha. Entonces, no es que están yendo hacia la izquierda o hacia la derecha, lo que están es exigiendo el cambio en cualquier lado y el cambio en cualquier dirección. No, pero Jaime, no ahí en España, ¿no crees que influyó, que en realidad coincido con vos en que no fue un cambio ni a la izquierda ni a la derecha, sino más bien una respuesta a las restricciones y al hartazgo social que produjeron esas restricciones en torno a la pandemia? Es decir, que las sociedades están castigando la mala gestión de la pandemia. No necesariamente. En el caso español, el líder de Podemos renuncia a la vicepresidencia de España. Era un tipo con mucha trayectoria, con sus ideas, pero se dedica a la campaña como loco y pierde en 47 de 50 circunscripciones. No era explicable, no era posible. Tanto que el señor sufrió un ataque de pánico y se retiró de la política para siempre. O sea, el mundo está complicado.
Como digo, una de las cosas que a mí me han afectado más fue ver lo del Capitolio, o sea, insólito, es el país más poderoso del mundo. Claro, Y de pronto, claro, un señor disfrazado de bisonte estaba tomándoselo. Ahora, es muy, muy gráfico esto, porque fue como, a ver, cómo plantearlo, un fogonazo que impactó mucho, es cierto, ¿no? Pensar que eso ocurría en la democracia, en la mayor democracia del mundo, como se la ha llamado, Estados Unidos. Ahora, finalmente, Jaime, triunfa Biden. Y un Biden que en la campaña fue ridiculizado por Trump, como que era lento, que se olvidaba de las palabras, que era poco menos que un viejito que iba a estar ahí pensando más en Kamala Harris, su vicepresidenta, para suplantarlo, de pronto empieza a dar unos señales, ¿no?, de un giro copernicano, plantea que la batalla son las autocracias, genera algunos movimientos que me gustaría escuchar su análisis, porque de esto conoce mucho más, que empieza a colocar a Estados Unidos nuevamente en una sintonía para competir geopolíticamente con China y Rusia, por ejemplo. Es como que entiende mucho más cuál es el desafío chino y ruso en el mundo. Sí, la política de los demócratas fue siempre esa. Biden es un tipo con una enorme trayectoria. Ha sido todo. Senador, diputado. Es un tipo con una trayectoria política descomunal. Y es un típico demócrata conservador del este de Estados Unidos. Su política es la que siempre tuvieron los demócratas. Trump era un tipo que ni siquiera era republicano, era un tipo que quería cerrar Estados Unidos. Ha sido una posición política de la derecha norteamericana siempre. Más bien nosotros nos olvidamos, sacamos las tropas de todo el mundo, nos encerramos y vivimos aquí. Esa posición de Trump tiene que ver con la irrupción brutal de la tercera revolución industrial en Estados Unidos. O sea, todo lo que es el Rust Belt, que es digamos el cordón industrial de Estados Unidos, que va desde los grandes lagos hacia el sur y después hacia el este, ha quebrado, está en crisis, porque las nuevas industrias con la robótica, con la inteligencia artificial, ya no precisan muchos trabajadores. Ahora necesitan gente muy capacitada para manejar robots. Y entonces es esa zona enorme que está en crisis, porque entró en crisis la segunda revolución industrial, la que respalda a Trump. Pero esa es una zona que dice, basta de Silicon Valley, basta de tanto adelanto tecnológico, encerrémonos a comer pavo y blueberries. Es una reacción conservadora. Bueno, es un poco, Jaime, lo que planteas, un poco la tesis de Yuval Harari en las 21 lecciones para el siglo XXI, cuando él dice o se pregunta si la democracia occidental, así como está concebida, puede sobrevivir a esta nueva revolución tecnológica, ¿no? Por lo que estás planteando vos, justamente, por el reemplazo de mano de obra por inteligencia artificial. Yo soy totalmente partidario de esa revolución industrial, creo que es imparable. Sí, claro, sí. Creo que es una irresponsabilidad de los políticos que no piensen en eso. O sea, según el estudio del futuro del trabajo hecho por la Universidad de Oxford, el 70% de las profesiones que hoy existen en Argentina, profesiones en el sentido más amplio, desde el que vende hamburguesas hasta el abogado, van a desaparecer en 10 años. Sí. Los camioneros van a desaparecer en 5 años. Un gobierno responsable que piense en el futuro debería pensar cómo esa revolución industrial, que trae enormes beneficios, no provoca también una hecatombe. Exacto. Hay que ver cuáles son los nuevos trabajos, las nuevas formas de pensar el mundo que deberíamos tener los argentinos para incorporarnos a ese mundo del futuro. Bueno, a ver, Jaime, para traerlo aquí a la Argentina ahora, con este puente, estamos en un país que está expulsando industrias, está deslocalizando grandes empresas, se van del país. No es que no hay clima de negocios, hay un clima expulsivo de negocios. ¿Cómo hacemos para sostener esto? Están expulsando inversión, uno. Están expulsando tecnología. En los años pasados se desarrolló una empresa tan importante en el mundo como Mercado Libre. Así es. Mercado Libre está cotizada en la bolsa en $5,000 millones. Nacieron en Buenos Aires los 4 años anteriores
5 unicornios de los 8 unicornios que nacieron en América Latina. Un unicornio es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York en más de $1.000 millones. Nacieron en Buenos Aires varios. Porque los argentinos son capaces, son arriesgados, inventan cosas, y esa es la sociedad del futuro. ¿Qué ha pasado con este gobierno? Que expulsa a ese capital, expulsa a ese tipo de empresas, y lo que a mí más me duele, expulsa a muchos jóvenes que han hecho sus posgrados, han estudiado en Estados Unidos, en Europa, y que se sienten poco motivados para volver a su país. Estamos perdiendo una gran cantidad de personas preparadas, jóvenes, que ante una política tan enemiga del progreso, se van. Y, a ver, Pablo, a ver, Laura, ¿cuánto perdemos con cada uno de esos chicos? ¿Cuánto ha costado? ¿Cuánto se invirtió en ellos? Y se van a trabajar en donde pueden, en la NASA, en cualquier otro sitio. Porque no estamos con una sociedad que está generando empleo de calidad, sino con una sociedad que sigue incrementando una forma de política antigua, que es la de incrementar los subsidios y de tener dependientes del Estado, no trabajadores libres. Jaime, bueno, en la línea de traerte acá a la política local, como decía Pablo recién, te quiero preguntar algo que hizo bastante ruido, que tiene que ver con la vacunación de Mauricio Macri en Miami. Te lo pregunto desde el punto de vista comunicacional y conociendo lo que vos pensás. Macri había dicho acá que él no se iba a vacunar hasta que se vacunara el último integrante del personal de salud. Bueno, finalmente viajó a Miami, se vacunó ahí, es decir, está bien, no le robó la vacuna a nadie ni nada por el estilo, pero yo me acuerdo que vos le habías desaconsejado, mejor dicho, a Macri, por ejemplo, que fuera a Punta del Este, porque eso reforzaba el prejuicio de que él gobernaba para los ricos. De algún modo, más allá de que no haya delito en que Macri se haya vacunado, ¿no fue un error político hacerlo? No creo, el error fue decir que no se va a vacunar. Claro. Yo creo que está bien que la gente se vacune en donde pueda. Y me parece que algún político que fue de los vacunados VIP, que dice que lo que hizo Macri es un delito, no está pensando en casa, ¿no? No, claro, con la reciente... Ser vacunado VIP en Argentina sí era irregular. Claro. Bueno, Zanini, no sé si estás al tanto de lo que ha dicho Carlos Zanini, que no solamente ha reivindicado su propia vacunación VIP y la de su mujer, sino que además lo ha retado a Horacio Berbisky por haber admitido un error en ser vacunado VIP, ¿no? Porque... Sí, sí. Es que hay una mentalidad patrimonialista en el peronismo que es compleja. Es suponer que el Estado es propiedad de los políticos. Y el Estado es propiedad de todos los argentinos, no de algunos políticos. Jaime, ¿has visto un fenómeno? ¿Tenés alguna comparación histórica en el caso de una convivencia? Las ha habido, convivencias conflictivas entre presidente y vicepresidente, vicepresidentes que se rebelan. Ahora, este estado de sometimiento de Alberto Fernández a Cristina Fernández de Kirchner, teniendo en cuenta el horizonte del 2023, ¿es sostenible en la Argentina? Mira, en ningún país presidencialista es sostenible eso. En un país presidencialista, normalmente el presidente es presidente, aunque parezca raro, pero eso es así. O sea, el caso más aproximado a esto fue el de Cámpora con el general Perón, pero Cámpora fue elegido diciendo que Cámpora a la presidencia, Perón al poder desde el principio. Y renunció y se aclaró la cosa y Perón fue el presidente. Pero en ningún país he conocido que permanezca durante algunos meses un equipo en el cual el presidente está sometido a la vicepresidenta. Eso es absolutamente anómalo. No creo que tenga mucho por venir. Y es muy extraño porque finalmente en los últimos días me sorprendió a mí que el presidente no pueda destituir a un viceministro. El presidente y el ministro no pueden destituir al viceministro porque el vicepresidente dice que no. O sea, eso no me estoy refiriendo a si es justo o no es justo. Tal vez el viceministro es un genio, pero institucionalmente no es posible que un presidente y el ministro no puedan destituir a un viceministro. Es contrario a la ciencia política.
Te quiero llevar al tema de las tarifas, ¿no? Vos mencionabas conflictos en América Latina, algunos originados, movilizaciones por el aumento de tarifas, Chile fue uno, por el aumento de los servicios públicos, y si uno tiene que analizar la derrota, digamos, de Cambiemos, mucho tuvo que ver el aumento de las tarifas en la Argentina. Ahora hay un conflicto acá, claro, exacto. Hay un conflicto entre Cristina Kirchner, entre el kirchnerismo y el ministro Martín Guzmán. No sabemos lo que piensa Alberto Fernández, pero sí Martín Guzmán, en cuanto a la actualización de tarifas, ¿no? El ministro habla de 2 dígitos y Cristina Kirchner tiene miedo a perder las elecciones y podríamos decir que desde ese punto de vista, con razón, digo, por el tema tarifario, y quiere subirla solamente una sola vez al 9%. Esto descalabraría, por supuesto, la macroeconomía, que es lo que dice Guzmán. ¿Cómo ves esa tensión? Mira, el tema en Argentina es muy complejo, porque con una inflación como la que tenemos, este año, ¿cuál fue la inflación? 40. Uh-huh. ¿Cómo puedes mantener las tarifas en el mismo precio? El tema está en que si no inviertes, va a pasar lo que ya nos está pasando en otras áreas. Hace rato que no... Acordate que en el gobierno de Cristina se importaba muchísimo gas y había el rumor de que había negocios con los barcos de gas y todo este lío. Eso fue desapareciendo en el gobierno de Macri. Ahora estamos otra vez por importar gas masivamente. Entonces, ¿importamos gas a qué precio? Al precio internacional, pues. No podemos ir a quien nos vende el gas a decirle, ¿sabes qué? Somos argentinos, así que no nos subas la tarifa. No, se compra al precio internacional. Si lo vendes a la gente a un precio subsidiado, viene otra vez un hueco enorme en el presupuesto del Estado. En un país con esa inflación es imposible no ajustar las tarifas, aunque eso sea impopular. Ese es un dilema fatal. Yo le he vivido. Cuando los economistas te plantean el tema, dice, bueno, pasa esto. Si no ajustamos las tarifas, ¿nos vamos a ir al diablo? Bueno, es un buen argumento. El otro argumento es, si las ajustamos, perdemos las elecciones. Ya me pasó con gente que conozco. Pero mientras ese fue el dilema de Macri. Claro. Pero mientras no tengamos una moneda en la cual los argentinos crean, una moneda que tenga fuerza, vamos a estar en ese mismo lío, porque necesariamente la inflación se va a comer el precio de las tarifas en un año. Eso no hay remedio. Y no solo eso, también de las jubilaciones, también de todo. O sea, el otro tema que en Argentina, por la experiencia que hubo con la equiparación del dólar con el peso, no se puede hablar, es la dolarización. Esto pasó en Ecuador hace años, hace 30 años se dolarizó y la economía quedó tranquila, o sea, no hay inflación. Al no haber inflación, no hay incrementos de tarifas, de nada. Jaime, pero son resoluciones muy complicadas. Mi última pregunta es esta. A la oposición, con el fracaso reciente económico de Juntos por el Cambio, ¿le basta para hacer oferta electoral el fracaso del kirchnerismo? Depende de lo que llamemos oposición. Yo lo que creo es que si quienes están en contra del gobierno de los Fernández no modernizan su discurso para representar los intereses de los jóvenes, de la nueva sociedad que está en ciernes, la cosa se puede complicar mucho. Mira lo que pasa en Perú. ¿Por qué Castillo tiene esa votación? Porque la gente dijo, todos los políticos están viejos, todos. Y entonces voto por un tipo, ¿por cuál? Por el que menos parezca político. O sea, es indispensable que los argentinos en general, y también los periodistas, y también los empresarios, y sobre todo los políticos, sean conscientes del cambio descomunal en que estamos viviendo. El momento en que un empresario como Musk de Tesla está intentando un empresario aterrizar en Marte, no podemos seguirle teniendo a Baradel bailando en las calles con un bombo. La educación tiene que ir a otro nivel.
Y Rodríguez... Jaime, sí, sí. Perdón, dale, Laura, vos, perdón. No, te quiero hacer una pregunta que es un poco antipática, pero que mucha gente, alguna gente, digamos, se pregunta eso. Acá estaba mirando Twitter, a vos que te encantan las redes, la gente que está escuchando la entrevista, y algunos te llaman gurú del gran fracaso político de la única alternativa republicana que podría traer esperanza a la Argentina. ¿Cómo te sentís o qué pensás cuando la gente te ubica como el autor intelectual del fracaso, pongámosle así, de esta alternativa republicana? La democracia es así, cada uno opina lo que quiere. Me podrían también identificar como el autor de los 15 años de triunfos que tuvimos entre el 2005 y el 2017. Pero cada uno opina lo que quiere, me parece bien. Es la democracia. ¿Juntos por el Cambio perdió porque se equivocó en la estrategia o porque verdaderamente los acontecimientos se lo llevaron puesto? Es muy difícil gobernar un país cualquiera. La economía mundial también se globalizó de una manera extraña. En un momento determinado el gobierno de Mauricio cayó la libra turca y por eso el peso se fue al diablo en Nueva York. Cuando yo era chiquito, la gente no sabía dónde estaba Turquía y no había ningún problema con la libra turca ni con el kilo turco. Ahora el mundo se globalizó, las cosas se complicaron mucho y en un país como Argentina, en el que no tenemos una moneda fiable, es un país medio bimonetario, parte está dolarizado, parte es peso, en que tenemos muchas organizaciones con legítimas demandas sociales, en que hay una inflación descomunal, un crecimiento raro de la pobreza. Fíjate, Pablo, que Argentina dice oficialmente que tiene el 42% de pobres, según la Católica tendría el 50% si no fuese por algunas medidas paternalistas, y es el país más rico de América Latina. Es el único país que los ingleses quisieron conquistar para incorporarlo a su reino. No les interesó Brasil ni Lima, les interesó esa Argentina plana, con agua, con una pampa maravillosa, con recursos naturales descomunales, que era semejante a Canadá y Estados Unidos. Argentina debería ser el país más rico de América Latina y por una política, yo creo que demencial, es un país que tiene más pobres que otros países de América Latina. Eso tiene que cambiar. Hay algún rato que hacer una política que respete las instituciones. Porque, a ver, ¿qué país que controla de esa manera el dólar, que está todo el tiempo con la espada de Damocles sobre la justicia y sobre el Congreso para que haya un unicato, qué país se ha desarrollado con ese esquema? Ninguno. No hay ningún país dictatorial que se haya desarrollado económicamente, excepto China y otras culturas que son de otro estilo. Pero en América Latina no hay eso, en Europa tampoco. Los países progresan cuando hay instituciones, hay respeto a la democracia y respeto a una economía en la cual la gente puede enriquecerse. Y tendríamos que ir hacia eso. Jaime, podríamos estar hablando una hora más, pero agradecemos enormemente este intercambio. Un gran gusto hablar contigo, Pablo, contigo, Laura, a quien admiro mucho y siempre te leo y te escucho. Cuando quieran, seguimos conversando. Gracias, Jaime. Jaime Durán Barba, señoras y señores.